Muy buenas noches, 6 minutos pasan de las 9 de la noche y bueno, con el frío que hace y con la que nos está cayendo, supongo que estarán en sus casas calentitos, pues viendo nuestro programa Bienestar y Salud. Hoy tenemos un programa muy interesante, les recomiendo que no se lo pierdan. Vamos a hablar sobre la donación de médula, sobre el trasplante de médula, en qué consiste, para que a ustedes se le quite ese miedo a la hora de donar, porque sé que hay mucho miedo, lo conozco personalmente en ese sentido. Y bueno, vamos a tratar también el tema de la obesidad, otro tema también muy importante y que muchas veces no le damos la relevancia pues que hay que darle, y que hay que mirarlo como una enfermedad que mucha gente no se da cuenta, ¿eh? Y aquí vamos a hablar un poquito de cómo prevenirlo, de cómo tratarlo, y vamos a tener pues al presidente de ASEPO con nosotros para que nos trate, nos hable, nos cuente sobre este tema. Y como les decía, vamos a hablar un poquito sobre el trasplante de médula ósea y lo vamos a hacer con María Jesús, la doctora María Jesús Pascual. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ella es la coordinadora de trasplante del Hospital Carlos Haya. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y tenemos con nosotros también a Elizabeth Reyes. Bueno, me van a permitir que yo le diga a Eli porque la conozco de hace bastante tiempo y bueno, y ella pues es una luchadora nata. Ahí está esperando pues ese trasplante que parece que está ahí ya, si Dios quiere. No, pero ya está ahí a la vuelta de la esquina, Eli. Bueno, doctora María Jesús, a mí me gustaría empezar preguntándote, si me permites que te tutee, ¿en qué consiste exactamente el trasplante de médula ósea? Bueno, dicho de forma muy resumida, consiste en sustituir la médula ósea de un paciente que sufre una enfermedad, bien en la médula o fuera de la médula, por una médula ósea sana de otro donante o de él mismo. Ahí diferenciamos trasplante de médula de donante autólogo de él mismo o de donante halogénico de la familia o fuera de la familia, que realmente es el auténtico trasplante, ¿no? El trasplante halogénico de otra persona. ¿Cómo se realiza? Por medio de quimioterapia, por medio de extracción al donante, pero como esto es tan amplio, si quieres te comento cómo es la donación, que yo creo que es lo más importante, porque explicar lo que es el trasplante de médula en sí, lo hacemos a diario, en consultas a los pacientes, la información es muy extendida y no solamente un día, son varios días, horas y horas explicando, informando todos los posibles beneficios, efectos secundarios, y esto aquí en el programa no creo. Claro, y yo creo que quizás más importante que hablar de lo que es el trasplante es el tema de la donación, que es muy importante y muy necesaria. Lo que tengo que decir es que hoy en día todavía hay muchísima gente que no sabe que realmente la médula ósea no es la médula espinal. La gente piensa cuando, bueno, me van a abrir, rajar de arriba abajo y me van a hacer una operación para poder salvar a la vida a otro. No, por Dios, no. La donación de médula y de sangre periférica, porque hay dos diferentes, puede uno donar médula a través de la sangre, simplemente una extracción, o a través de la médula ósea directamente del hueso, de lo que es el tuétano del hueso. Cuando se va a la carnicería y se compra el hueso, lo que hay dentro, pues eso es la médula y no lo que está en la columna vertebral. No hay que operar a nadie, y la donación, cuando la hace el donante de forma altruista, y yo me estoy dirigiendo ahora mismo a toda persona mayor de 18 y menor de 40 que tenga ese gusanillo de querer salvar una vida,
que sepa que es segura, que es fácil, que al día siguiente puede estar trabajando, que es una satisfacción tremenda y que la regenera inmediatamente después de donarla. Es la única donación que se hace en vida y que el órgano se regenera espontáneamente y de forma natural y de forma rápida. No ocurre lo mismo con donar un riñón. Alguien dona un riñón y se queda con uno, no regenera el riñón donado. Claro. De vivo a vivo es el único órgano que se reproduce igualmente. Y bueno, es muy ¿En qué consiste? Porque yo creo que el miedo que hay sobre todo es en no saber en qué consiste, porque yo, por ejemplo, hasta que no lo he vivido de cerca, yo pensaba, como bien decías tú, que había que entrar en un quirófano, y yo pienso que lo de entrar, ya luego me explicaron que lo de entrar en quirófano es ya en caso extremo, que es mucho más fácil de lo que la gente se imagina. Las donaciones de médula de donantes altruistas, porque bueno, esto no es, por supuesto, económicamente no hay retribución, se hacen en el 90%, 80% de los casos de sangre periférica y en un 20% de médula ósea. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Con sangre periférica el donante es citado en el hospital, después primero, quiero decir que primero para hacerse donante los donantes deben de ir al Centro Regional de Transfusión Sanguínea más cercano que tengan en su ciudad, aquí en el Hospital Civil, ¿vale? Le harán un análisis de sangre, ese análisis de sangre no significa que van a donar en ese momento, sino que entran a formar parte del registro español de donantes de médula ósea, que es REDMO, y que está interconectado con todos los registros internacionales en el mundo. En el momento en que aparece un donante, un paciente compatible con ese donante, a ese donante lo van a llamar desde la Fundación Carreras y le van a decir: aquí, en España, en Italia, en Francia, tienes a una persona afecta que tiene una enfermedad y que necesita tu médula y tú eres compatible. Es macheado con él y casáis perfectamente. Quiere donar, el donante en la mayoría de las ocasiones dice que sí, el donante dona, y la forma de donar es mediante un tratamiento que se hace por inyecciones subcutáneas durante 4 días solamente, un tratamiento de 4 días, y al quinto, eso es un medicamento que estimula la producción de células, que van de la médula del hueso, van a la sangre y directamente de los brazos, en una mañana se extrae el producto suficiente, que es alrededor de 200 centímetros cúbicos. ¿Es como una donación de sangre? Es menos que una donación de sangre. Y eso es lo que me refiero, que al día siguiente o en ese mismo día ese donante puede hacer su vida normal. Cuando a veces los equipos de trasplante piden una médula, ¿vale? También se puede pedir médula, y tengo que decir que el donante siempre elige lo que va a donar. El donante tiene la potestad de elegir: yo quiero donar médula o yo quiero donar sangre, aunque el centro pida médula. El donante siempre tiene la última palabra y decir: yo no quiero ir a quirófano, porque hay personas que no quieren meterse en una anestesia. La extracción de médula directamente del hueso se hace bajo anestesia general o anestesia epidural. Nosotros en nuestro hospital lo hacemos con anestesia general, mediante punciones, y extraemos un volumen de alrededor de 1 litro, litro y medio de médula. Como es un volumen grande, el donante se le repone con su propia sangre, porque previamente se ha extraído 2 bolsas de autotransfusión en el centro regional, se le repone durante la extracción de médula de su propia sangre, con lo cual no recibe sangre de otra persona ni cosas así, y en menos de 1 hora, mucho menos de 1 hora, extraemos el producto. Y en 12 horas, 12 o como mucho 24, ese donante puede estar en casa. Es una anestesia que no necesita puntos de sutura, que no necesita antibioterapia, quizás analgesia un poquito, porque tenemos que punzar las espinas directamente en el hueso, pero es un procedimiento seguro para el donante y bueno, y muy satisfactorio. Bueno, ¿y los malagueños responden, María Jesús? Sí, los malagueños responden, y de hecho a raíz del fenómeno de Pablo Raez, sí. Con el tema de Pablo Raez hubo un boom muy grande, la gente respondió muchísimo gracias a la campaña que este chico hizo, y quizá he leído que había vuelto a bajar. Entonces, mi pregunta es: ¿los malagueños están respondiendo?
Sí, los malagueños responden, y de hecho, bueno, con el fenómeno de Pablo Raez se colapsó el Centro Regional de Transfusión Sanguínea para estudiar donantes. Entonces, eso por un lado es bueno, y de hecho en España rozamos ya los 400.000 casi donantes, que hace poco eran solo 200 o menos de 200.000, con lo cual el número ha subido, no en Málaga, sino en toda España, en Málaga también, por supuesto, pero lo que yo de verdad animo es que la donación se haga de forma pausada pero constante, que no quizás una avalancha, obviamente como ocurrió con el fenómeno de Pablo, no va a ocurrir, pero yo quiero decir que hay muchos Pablos Raez en el hospital, que en España se diagnostican alrededor de 5.000 leucemias al año, que nosotros hicimos el año pasado más de 146 trasplantes, de esos hubo 60 y tantos que fueron de otro donante, y que esos pacientes cuando vienen a la consulta y no tienen donante en la familia, porque la probabilidad de encontrar un donante en la familia es de un 25% solo, y a menor número de hermanos, que cada vez tenemos la familia menos hijos, y hay menos probabilidad de encontrar donante, con lo cual lo primero que se tantea es la familia, lo que primero siempre buscamos es en la familia, siempre en la familia, si tiene donantes compatibles al 100%. Cuando no encontramos eso, vamos al registro a buscar donantes en todo el mundo a través de la red de donantes de médula aquí, de la Fundación Carreras. Si el tiempo medio de localizar un donante está en 30 días. Aquí son muy importantes los tiempos, porque hay pacientes con leucemias que tienen un riesgo muy elevado de recaer de su leucemia y en ese momento están curados y en ese momento hay que hacer el trasplante. De tal manera que si tiene posibilidad de encontrar muchos donantes, porque tiene un material genético, su genética, digamos que es fácil de encontrar donantes, entonces digamos que el trasplante va bien, va rápido y lo podemos hacer. El problema está cuando tienen una combinación de haplotipos, estoy hablando un poco científicamente, pero bueno, para que me entiendan los telespectadores, es como cuando nosotros decimos, tu media naranja, todos tenemos dos medias naranjas de nuestros padres, una media naranja de uno y una media naranja de otro. Si esas medias naranjas son extrañas, no son frecuentes, vamos a poner que sean así rojitas, tal y que cual, la probabilidad de encontrar otro igual es muy difícil, es muy difícil. En esos casos la búsqueda tarda más tiempo y a veces tenemos que ir a por donantes que tienen una diferencia, que no son al 100%, que tienen alguna diferencia, y en el caso incluso de que no tengamos tiempo, por lo que sea, porque la búsqueda vaya lenta, porque el donante tenga dificultad o lo que sea, lo que hacemos también es en la familia, vamos a estudiar los hermanos o padres o madres que son al 50%, eso es otra posibilidad. De hecho, con todo esto también tenemos la posibilidad de sangre de cordón umbilical y España es el tercer, digamos, país con mayor número de donantes de sangre de cordón, o sea, de cordón del mundo. En médula es diferente, en médula es Estados Unidos, Alemania y otros países. Lo que pasa es que aquí en España, por ejemplo, los pacientes han recibido médulas y sangres periféricas para trasplante de Alemania en primer lugar y de España en segundo. ¿Eso qué quiere decir? A tu pregunta primera, que en España, y en Málaga también, en Andalucía, ha subido el número de donaciones. Nosotros hace 10 años o 5 años, no hace tanto tiempo, no podíamos pensar que tuviéramos tantos donantes en España como ahora, que pudiéramos ir a trasplantes de donantes españoles. Ahora cada vez más. Cada vez más. Y es más fácil que españoles tengamos compatibles en España, con lo cual 400.000 que tenemos podrían ser pues 1.000.000. Si tuviéramos 1.000.000 de donantes en España, que sería una maravilla, tendríamos mayor probabilidad, ¿no?, de llegar a ese récord con Pablo Raez. Una vez que se hace ese trasplante de médula, ¿cuál es el porcentaje de curación? De curación, claro. Depende mucho de la enfermedad. Depende mucho de cómo esté la enfermedad, depende mucho de cómo esté el paciente. Es que la gente relaciona mucho el tema de lo que es el trasplante de médula con solo la leucemia, y hay más enfermedades, yo creo, que con las que necesitas un trasplante de médula, ¿no? Las principales enfermedades son leucemias, síndrome de mielodisplásicos, como el de Lisa. ¿En qué consiste exactamente? Porque yo la verdad que cuando ella, como amiga, me lo estuvo contando,
yo me quedé, digo, esto no lo he escuchado yo en mi vida. Es como cuando, lo digo, mi padre le detectaron el linfoma hace 7 años y yo no sabía lo que era un linfoma. O sea, en un principio nos dijeron que era leucemia, como le pasó a él, luego que era un linfoma y ya luego me di cuenta que es que había distintas enfermedades que afectaban a la médula, ¿no? Hay muchas enfermedades que afectan a la médula. Quizás las más frecuentes en trasplantes son las leucemias. Le siguen los síndromes mielodisplásicos y en tercer lugar son linfomas, mielomas y otro tipo de enfermedades. O sea, hay mucha patología. El síndrome mielodisplásico es una enfermedad que en principio puede no presentarse como una leucemia en sí, pero que en un alto porcentaje de casos evoluciona a leucemia aguda. Y en esos casos, cuando son de riesgo intermedio o de riesgo alto de evolución, en esos es cuando está indicado el trasplante, ¿vale? Y solamente el trasplante de otra persona es el tratamiento curativo. Existen tratamientos y con el tiempo salen más fármacos y más terapéuticas posibles, pero como el trasplante no hay curativa así, no hay ninguna. En el mielodisplásico lo que ocurre es que la médula produce los elementos de la sangre de forma anómala. No son células malignas, pero son células defectuosas. Es como si, yo siempre lo cuento a los pacientes, es como si en una fábrica de coches, imaginaos que los coches salieran sin volante o con 3 ruedas o sin capó. Eso le ocurre a los pacientes con síndrome mielodisplásico y entonces pueden tener facilidad de sangrar porque no producen plaquetas, pueden tener infecciones porque sus leucocitos no lo defienden bien de los agentes infecciosos, pueden tener muchas complicaciones y esas son las que pueden llevar al paciente a sitios que no nos gustan. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a Eli, porque Eli es, de verdad se lo digo, una mujer muy fuerte. Yo lo estoy viendo día a día. Es un palo muy gordo cuando a una persona con la edad de ella y 2 niños pequeñitos le dicen lo que tiene. Pero bueno, ya es una luchadora nata, ya está llevando a cabo una campaña en las redes sociales donde está haciendo conexiones en directo, mientras incluso está haciéndole una transfusión, pidiendo por favor esa donación de médula. Eli, ¿cómo se afronta una enfermedad como la que tú tienes? Y sobre todo, yo quiero, de verdad te he hecho venir esta noche para que tú le recalques a la gente la importancia que tiene el ser donante de médula. Pues mira, pues se afronta, porque no queda otra. Es duro, porque al principio no te lo crees. Como tú has dicho, eres joven, ¿por qué te tiene que pasar, no? Te encuentras bien, pero se afronta. Lleva su tiempo, pero bueno, hay que, como digo yo, hay que echarle cojones a la cosa. Efectivamente. Y como tú has dicho, hoy mismo me han hecho una transfusión y pedí a la enfermera permiso. Digo, mira, ¿puedo pedir permiso para hacer un directo? Y pedí, sobre todo hacer el llamamiento ese, como tú has dicho, de que donen, porque no pasa nada. Como ha dicho mi doctora María Jesús, es un proceso muy sencillo y indoloro, vaya. Además, quizá en tu caso es más complicado porque Eli no tiene hermanos, entonces, Ni claro... padres tampoco. Sus padres fallecieron, entonces, claro, ella tiene que recurrir al tema de un donante anónimo y es más complicado. Yo sé que tú estás llevando una campaña, Eli, además nos está contando paso a paso, yo lo vivo porque la tengo cerca, pero también la sigo en las redes sociales y ella nos está contando paso a paso todo lo que está viviendo. Y bueno, yo muchas veces le regaño porque hay días que tiene subida, otro día tiene bajada y estoy, Eli, no pongas esas cosas, tú siempre fuerte. Y Pues yo sí. creo que para ti ha sido siempre un referente, porque además yo me acuerdo cuando Pablo Rae estaba haciendo su campaña, tú compartías noticias de él, y tú siempre, ahora que lo estás viviendo, lo pones como referente, ¿no? Claro, para mí es mi superhéroe, vaya, mi superhéroe. Entonces, dile a Eli lo importante que es a la gente, haz un llamamiento, porque sé que no, ha sido hoy cuando habéis hecho esa concentración y la verdad que la gente nos respondió muy bien, no es muy Y de consciente. hecho tenemos una quedada el martes 26 en la Puerta de Materno para todos los que quieran hacerse donantes, acompañar a todas las personas que se acerquen, vaya, a las 10 de la mañana, día 26.
a las 10 de la mañana el día 26 en la puerta del materno infantil, que también lo están pasando bastante mal. También hay que decirlo. ¿Qué actitud, María Jesús, qué actitud debe tener un paciente que afronta, por ejemplo, una enfermedad como la que tiene Eli? Bueno, debe, las palabras debe a veces no pueden. Bueno, en la consulta, cuando recibimos al paciente, nada más entrar por la puerta, solamente aparecer la consulta, ya sabemos cómo va a ser. Casi siempre. Y hay como en la vida. Lo que realmente nosotros vemos que sí funciona es el paciente que tiene un espíritu, digamos, de afrontamiento como ella. Ella entró y dije, bueno, bien. Que no quiere decir que, bueno, pues que no tiene que estar todo el día sonriendo. No es ser positivo a la fuerza. Es decir, es la gente, hay que ser positivo, y bueno, todo el día feliz. No, hay días de bajón, como decías, días de subida, días de bajón, pero que sepa el paciente que de esto se sale, eso, que tenga idea y el convencimiento desde dentro, que se va a curar, que hay un equipo de personal sanitario alrededor, que la familia es muy importante. Aquí tengo que decir los cuidadores, a veces se nos olvida, pero son tan importantes casi como el paciente. Su familia de apoyo. Y eso es lo fundamental, porque teniendo eso se consigue más del 50% del éxito. O sea, que eso conlleva el que la persona pueda hacer todo lo que se le indica, que el tratamiento es muy duro y que luego cuando salen de alta empieza realmente el trasplante y a lo mejor toman al día 20 o 30 comprimidos y tratamientos diferentes. Es mucho. Luego prontamente van bajando, porque afortunadamente el trasplante de médula no es como otros trasplantes, no tienen que tomar inmunosupresores de por vida. A partir del cuarto o quinto mes no deberían de tenerlos si van bien, y de hecho así lo hacemos. O sea y eso supone mejor calidad de vida posterior. Nosotros queremos que cuando se trasplanten sigan con su trabajo, que corran 8 o 10 kilómetros 5 veces en semana, que vayan a Berlín a estudiar alemán, como ha habido uno hace poco, en fin, que haga su vida normal, y de hecho se consigue. De hecho, tenemos aquí el vivo ejemplo de Eli, que a pesar de estar teniendo un tratamiento bastante duro hasta el próximo mes de enero, si no me equivoco, ¿no, Eli? Si Dios quiere. Que si Dios quiere tendrás si nos llaman antes. tu trasplante. Además, mira, me acuerdo, María Jesús, que ella hizo un llamamiento a todas mis amistades, y ahí, yo qué sé, ¿cuánta gente te respondimos, Eli? Si te hace falta nuestra médula, ahí estamos. ¿Qué hay que hacer para ir a donar? Sí, de hecho, me voy por la calle y me preguntan, mira, ¿dónde tengo que ir? Y eso. La verdad que sí. Bueno, ella también es verdad que tiene un apoyo muy importante a su lado, que es ese grandullón que tiene a su lado. Tú la ves a Eli muy chiquitita, pero tiene ese grandullón a Nico que está ahí pico pala con esa campaña, con los carteles, con todo, y yo creo que es lo que decía la doctora Pascual, es muy importante el apoyo de la familia y sobre todo la actitud. Porque ya te digo, yo que he tenido, entre comillas, la mala suerte de vivirlo de cerca, de todo se sale, y siempre nos han dicho lo mismo, que el 50% del tratamiento es tu actitud. Así que, bueno, pues lo dicho, vamos a repetirlo, el próximo día 26 a las 10 de la mañana. Hacemos un llamamiento a las 10 de la mañana en la puerta del materno infantil, pues para todo aquel que quiera apoyar esta causa, y desde aquí se lo volvemos a pedir, donen médula. Ya lo ha explicado la doctora, es algo muy fácil, muy sencillo, no duele y sigues haciendo tu vida normal, y sobre todo pues puedes salvar muchísimas vidas. Eli, María Jesús, muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratito. Nosotros vamos a hacer un alto en el camino y les vamos a ofrecer un reportaje de la Clínica de Estética y Belleza de Hermosén, y cuando volvamos hablaremos con el presidente de ASEPO. Volvemos enseguida. Posiblemente, como la mayoría de las personas hoy día, lleves una vida ajetreada y estresante. ¿Consideras que te mereces un paréntesis, un momento único de descanso, que te dediques exclusivamente a ti? Pues ha llegado el momento de que descubras Dermocen, el centro de estética avanzada y quiromasajes con más de 15 años de experiencia, en el que encontrarás todo lo que necesitas para escapar del trajín diario y recobrar tus energías.
Dermocén es un oasis de relax en pleno centro de Málaga. Se me ocurre montar Dermocén porque me doy cuenta de que las zonas de relax que podemos tener en Málaga provincia están casi siempre en la costa. Y necesitábamos en el centro de Málaga una zona de verdad donde fuera un momento relax para el cliente. Nos alejamos de la franquicia, donde el cliente es un número, y conseguimos que cuando venga se relaje de verdad. Aquí cuando se da un masaje, por ejemplo, terminan el masaje, tienen su minuto, tienen una copa de cava, se les puede servir un café o un té para que ellos disfruten su momento, y siempre se atiende con la última tecnología y el mayor mimo. Eso es lo que nos diferencia sobre todo de spas donde te dan el masaje, te dan una palmada en la espalda, te dicen hemos terminado y tienes que marcharte. Mi intención era conseguir sobre todo que el cliente cuando entrara por el patio viera algo completamente distinto al otro lado de esa puerta. Ha llegado el momento de darse el capricho en un lugar donde no existen las tensiones ni las preocupaciones. Dentro de su completísima oferta, este centro ofrece alternativas donde se combinan la innovación y el auténtico relax, como sus originales paquetes románticos y de ocio para parejas y grupos. Un montón de imaginativas sorpresas aptas para todos los bolsillos. Lo bueno que tiene Dermocén es que es un espacio donde tú puedes acudir tanto con tus amigos como en pareja. Tenemos paquetes románticos, beauty parties, que son muy divertidas para hacer despedidas de soltera. A partir de 5 personas cerramos el local en exclusiva para ellas. Se hacen tratamientos faciales, corporales, masajes, se ofrece cava, se les pone la marcha nupcial, un reportaje fotográfico que se les envía por email para que tengan el recuerdo después de haber estado todas juntas con montajes y con filtros de belleza para que salgan perfectas. Y después a nivel de pareja pues tenemos los masajes de película, que están basados en películas de culto y son rituales muy relajantes, masajes con pasión barco, masajes con cenas románticas, y se trata sobre todo de que encuentren su momento especial con familia, amigos o en pareja. Dermocén no es una clínica ni un centro médico. Aquí no hay inyecciones ni botox, sino tratamientos completamente naturales que te ayudarán a mejorar tu estado de salud y tu aspecto físico, estimulando tus sentidos y emociones. Tratamientos en los que se emplea la última tecnología con el mejor mimo, como la amplia carta de servicios faciales que pone a tu disposición. Somos especialistas en limpiezas de cutis con la última aparatología, que se hace con vapor de ozono, peeling ultrasónico, mascarilla fotodinámica y completamente personalizado para no dejar ni marca, ningún tipo de señal al cliente, pero que se limpie en profundidad. También trabajamos con la radiofrecuencia facial, que es la tripolar, que lo que va a hacer es calentar la dermis para estimular sobre todo el colágeno y la elastina, y trabajar el nanogeseniano, la sonrisa y la marca de los ojos que más nos preocupa. Luego el lápiz dérmico, que también se conoce como Dermapen y que nosotros trabajamos con la casa Utsukushi y con el Enpitsu para trabajar arrugas, manchas, ojeras y todo tipo de tratamientos faciales que siempre se necesitan. Dermocén también ofrece diversos tratamientos corporales en cabinas ambientadas con musicoterapia y cromoterapia para evadirte del estrés mientras te tratan como mereces. Una experiencia en la que te invadirá una agradable sensación de paz con objeto de alcanzar tu bienestar tanto orgánico como mental. En Dermocén tratamos los problemas corporales de la forma más natural y no invasiva, pero siempre con la última tecnología y el mayor mimo. Hay 3 tratamientos que me gustaría destacar hoy. La ultracavitación son ultrasonidos que lo que van a hacer es romper el adipocito de grasa en su capa más profunda para licuarlo y eliminarlo por la orina. La maderoterapia va a trabajar de forma completamente natural y a base de masaje tanto la celulitis como la flacidez y la pérdida de volumen. Y el lipoláser es láser de diodo frío, que lo que va a hacer es trabajar en la zona que nosotros estimulemos. Solo con láser de diodo frío es indolora, es agradable de recibir y va a perder todo el volumen en la zona que más se condense en cada cliente de forma personalizada. En Dermocén tienen vocación de servicio al cliente, por eso todos los tratamientos son personalizados a la medida de sus necesidades, buscando la manera de combinarlos para lograr los mejores efectos. Tratamientos que se complementan con otras opciones estéticas. En maquillaje tenemos el máster de teatro y televisión, siempre utilizamos las mejores marcas y vamos a marcar lo que el cliente decida. Una clienta puede buscar siempre un maquillaje natural y otra un maquillaje bastante más cargado por una noche o un evento especial. La pedicura se realiza en sillón de masaje, con copa de cava, con hidroburbujas y siempre es un momento de relajación para el cliente, al igual que la manicura.
Con la depilación láser trabajamos el sistema SHR o de barrido, que es completamente indoloro, y la E-Light, que es la radiofrecuencia aplicada al láser depilatorio, de forma que se calienta el folículo y trabajamos mucho más con menos sesiones y menos dolor, no duele nada. Dermocen, centro de estética y quiromasajes en calle Álamos 42. Un oasis de relax en pleno centro de Málaga. Siempre os esperamos con las puertas abiertas, convencidos de que vamos a conseguir que vuestra experiencia sea única con nosotros. A la hora de celebrar un evento es primordial escoger con buen tino cuál será el lugar que servirá de escenario, ya que gran parte del éxito del acontecimiento dependerá de la idoneidad del local. Pórtico de Velázquez es, sin duda, una de las mejores alternativas que puede encontrar en Málaga capital para confiar en que su celebración, ya sea grande o pequeña, resulte todo un acierto y permanezca en el recuerdo de sus invitados como un gran día. Y es que este impresionante establecimiento, situado en el distrito de Carretera de Cádiz, dispone de 4 salones de diferentes dimensiones que pueden acomodar 40, 80, 160 y hasta 500 comensales respectivamente. Salones con una cuidada decoración que han sido concebidos y diseñados hasta en los más pequeños detalles para lograr la máxima versatilidad y polivalencia con el fin de adaptarse a cualquier necesidad en función del evento al que se vayan a dedicar y convertirse así en el marco perfecto. Aquí se organizan eventos y presentaciones de empresas, reuniones, showrooms, celebraciones familiares, bodas, comuniones, así como comidas y cenas en fechas señaladas. No podemos olvidar mencionar el éxito de su cafetería, que abierta diariamente es lugar de peregrinaje para todos aquellos que gustan de comenzar su día disfrutando de uno de sus copiosos desayunos, famosos ya en toda la capital. Pórtico de Velázquez es un establecimiento que forma parte del reputado grupo de restauración La Reserva, que con 7 establecimientos de gran renombre lleva muchos años siendo un sólido referente gastronómico en Málaga. Porque en el aspecto culinario, Pórtico de Velázquez es sobresaliente, pues es otro de los pilares sobre los que se sustenta la excelencia de esta enseña. Culpa de ello la tiene su propietario en exclusiva y socio del grupo La Reserva, José Gómez Rueda, afamado restaurador desde hace más de 40 años, quien ha implantado su sello personal de calidad. A su cargo cuenta con expertos profesionales que, sirviéndose de las mejores herramientas y equipamiento, están al mando de las 2 cocinas que tiene el establecimiento, una para preparar la comida de cada día y la otra para los eventos especiales. En Pórtico de Velázquez actualizan constantemente el diseño de su variada oferta de menús de alta cocina que a partir de 40 euros satisfarán los gustos de cualquier invitado. Más de 20 menús diferentes pensados para toda ocasión y susceptibles además de ser reconfigurados de acuerdo al presupuesto y los gustos del cliente. Una cocina elaborada de forma exquisita sirviéndose de materias primas seleccionadas y centrada en la gastronomía tradicional y mediterránea. Entre sus viandas más demandadas se cuentan las jugosas carnes, los más frescos pescados y los mejores ibéricos. Y sin duda, la tercera pata del banco que contribuye a proporcionar una experiencia inolvidable es su personal de cara al cliente. Todo un ejemplo de seriedad en su quehacer, cordialidad en el trato y vocación de atención al cliente. Pórtico de Velázquez en la avenida de Velázquez 101, Málaga. Un acierto seguro para celebrar cualquier ocasión. ...22 minutos para alcanzar las 10 de la noche y continuamos en directo en nuestro programa Salud y Bienestar. Recibimos a un nuevo invitado, a Jesús Díaz, muy buenas tardes, o pues ya noche mejor dicho, el presidente de la Asociación Nacional para Personas Obesas y el Tratamiento de la Obesidad, ASEPO. Muchísimas gracias, Jesús, por estar con nosotros esta noche. Y bueno, él está aquí porque la semana pasada, el pasado día 12, se celebró el Día Mundial contra la Obesidad. Realizasteis un manifiesto y a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de ese manifiesto. Yo he tenido la oportunidad de leerlo, es bastante largo, por eso no se los voy a leer, él me lo mandó, y me gustaría que nos contaras qué es lo que reivindicáis en ese manifiesto, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos del tema de la obesidad, yo percibo, cuando se habla de este tema, que no se le da la importancia, la relevancia que se le debe de dar, y no tratarlo quizás de esa manera tan frívola de la que muchas veces hablamos, ¿no? Porque la obesidad
puede llegar, no, yo creo que es una enfermedad, ¿no? Que puede causarnos muchísimos problemas a nuestra salud. Sí, así es. Y el tema es eso, darle visibilidad a esta patología, ya que no se ve por igual y se trata así, ¿no? Y eso ocurre tanto a nivel social como a nivel médico. Por eso es ese día tan significativo para todos nosotros, pues bueno, para dar un poco de visibilidad, ¿no? Y decir pues que es una enfermedad crónica, multifactorial, y es una enfermedad metabólica. Entonces, hoy día se está tratando mayoritariamente por los facultativos y otros especialistas de la salud como un malestar, ¿no? Como una dolencia. Entonces, se habla mucho de sobrepeso cuando al final se puede diagnosticar a la persona in situ, en la consulta, y ver claramente que tiene obesidad o padece obesidad. Y también se confunde mucho, ¿no?, los términos, porque cuando hablamos de obesidad siempre nos imaginamos a una persona con un volumen muy disparatado, ¿no? Y no tiene por qué ser así. Claro, entonces uno de los motivos de ese Día Mundial pues son los tipos de obesidades o los estadios dentro de la propia enfermedad, ¿no? Está desde el tipo 1, que es mi caso, tipo 2, tipo 3 y 4, ¿no? Que de ahí ya entramos en obesidad mórbida. Y eso es algo que hay que mostrar a la sociedad, a las personas, para darse cuenta, pues bueno, que hoy día es un problema a nivel mundial, es una pandemia, y España, pues estamos en el ranking. Hoy he leído una noticia de que estamos los primeros en Europa. Antes éramos los segundos, después de Reino Unido. Y bueno, si es así y hay tantos problemas con esta enfermedad y lo que conlleva, pues es para tomarle Yo creo que atención. cualquiera que leyera esa noticia, como bien has dicho tú, lo primero que se nos pasa por la cabeza es que en España nos gusta comer muy bien, pero que no todo el tema de la obesidad está relacionado con el tema del comer. Y yo quiero que eso lo dejes tú bastante claro, ¿no? Claro, a ver, tiene connotaciones, evidentemente, donde hay países desarrollados, o países, mejor dicho, que desarrollados, países donde hay hambruna, ahí no existe caso de obesidad. Entonces está vinculada a la alimentación. Lo que pasa es que está vinculada a un sistema de vida que hoy, por eso es hoy día una enfermedad del siglo XXI. Estamos viendo, Jesús, perdona que te corte, Sí. vuestra página web. Explícanos un poquito qué es lo que estamos viendo de vuestra web. Bueno, pues ahí viene lo primero, que es ASEPO, las preguntas más relevantes, y ahí hay una serie de noticias. Ahí ver las dietas hipocalóricas, que son hoy las que se prescriben en atención primaria, ve también un poquito lo que dice algunos facultativos en cuanto a la obesidad, y esa es lo que es, bueno, algunos colaboradores, y eso es lo que la visión que le doy yo y que se transmite desde ASEPO, que la obesidad no tiene cura, es una enfermedad irreversible porque se produce en el adipocito, que es la célula grasa, y eso lo dice la biología celular y tisular. ¿Y de qué forma se puede controlar entonces? Controlar es, pues, igual que una enfermedad crónica que es, pues con un tratamiento. El único tratamiento que tenemos hoy día disponible, pues, es dieta y ejercicio. Después Pero hay también algo hay- farmacológico. También hay que tener mucho cuidado con el tema de las dietas, porque Claro. yo hay dietas que leo y he visto y he escuchado que son de verdad que hay que tener muchísimo cuidado porque pueden desembocar en otro tipo de enfermedades. No hay que ponerse en manos de especialistas en condiciones. Claro, hay que ponerse en manos de facultativos, que son los que tienen la facultad para prescribir, pues, una dieta que es una prescripción médica. No podemos coger y tomarla eso al azar y dar con otro tipo de profesionales que a lo mejor en la praxis o tienen conocimiento, entre comillas, y saben del tema porque hablan muy bien, pero lo realmente quien tiene esa facultad son los médicos. Entonces, una vez que nos ponamos en buenas manos,
porque también es como todo, depende con quién demos, pues podemos hablar. Quiere decir que hay médicos buenos y médicos muy buenos, y también, como todas las cosas, pues hay personas que buscan unos intereses que nos perjudican también, porque lo que busca es la parte económica del asunto. Entonces, bueno, con información se puede tener una visión clara, y eso es lo que hacemos desde ASEPO. Damos ese tipo de visión, damos información, porque una persona bien informada pues puedes contrarrestar o contrastar, mejor dicho, la información, y tiene menos problemas a la hora de después de elegir por qué tratamiento le viene mejor o peor, o cuál se adapta mejor a sus circunstancias. Si fuera nuestros espectadores, que supongo que habrán muchos haciéndose esta pregunta, me haría la siguiente pregunta. ¿Cómo sé yo si tengo obesidad? ¿Cómo se sabe cuando una persona tiene obesidad? Bueno, pues mira, de una forma sencilla se hace con el cálculo del índice de la masa corporal, que es una formulita que es con la estatura de la persona y con lo que pesa. Y eso pues sale matemáticamente, ¿no? Metiendo esos dos índices se puede hacer a través de internet, cálculo de índice de masa corporal, en nuestra página lo puede calcular, y eso es un indicativo. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Pero yo siempre digo que hay que complementarlo con otra prueba más, que es muy sencilla, que es una cinta métrica, se mide el perímetro abdominal periférico de la cintura, y sería a partir de 102 centímetros en hombres, ya es un indicativo de obesidad, y 88 en mujeres. Entonces, junto el índice de masa corporal con esa medición, se puede saber a ciencia cierta que una persona padece obesidad. Cuando la cosa está dudosa, porque cuando es una cosa notable, porque a partir de un 20 o un 25% de grasa en el cuerpo, también otro indicativo de obesidad, y eso es visible, se puede cuantificar fácilmente, ¿no? Entonces, una cosa que es tan fácil, pues es la que nosotros indicamos que se debe de hacer en atención primaria, ya que nosotros somos pacientes crónicos. Y eso quizá está registrado dentro de nuestros servicios sanitarios. No sé, Sí. ¿me entiendes lo que te explico? O sea, una Bueno, persona va al médico y dice, pues mira, tengo este problema, ¿y se le atiende o no se le da la relevancia que se le tiene que dar? hoy día depende del profesional que te encuentres, porque hay personas que están, digamos, reciclados, y tratan la enfermedad como tal, como una enfermedad que es, y hay otras personas que no, que te dicen, bueno, pero si tú no tienes obesidad, pero mi pregunta secundaria es decir, bueno, usted me ha hecho la medición pertinente, me ha pesado, me ha medido, solamente a ojo de buen cubero, como se suele decir. Entonces, esas profesionales pues ya se descartan por sí solos, cuando uno entiende, ¿no? Cuando uno entiende, pues claro, se deja llevar, ¿no? Y hoy día, cuando se habla de sobrepeso, y venga sobrepeso y sobrepeso, cuando hay obesidad, pues también... Yo creo que es que el 99%, por ejemplo, de los españoles tenemos obesidad, ¿no? Porque por los datos que tú estás dando... Sí, bueno, lo dicen los informes. Yo Bueno, simplemente me refiero por los datos que tú estás dando sí, de los las informes noticias que- hoy día hay muchos estudios que demuestran el índice tanto de obesidad que hay. Más de la mitad de la población española padece obesidad. Y sobrepeso, pues mucho más, ¿no? Eso es lo que dicen los informes, no es que me lo invente yo, pero es que también la obesidad infantil, ahí donde hay que hacer mucho, porque es un verdadero problema, porque el niño que es obeso en la edad puberal, y esa edad puberal se mantiene con obesidad, va a ser un obeso toda la vida. Claro. La obesidad no se cura. De hecho, ha habido una campaña, ¿no? Y creo que sigue esa campaña para evitar eso, lo que acaba de decir Jesús, evitar la obesidad infantil, que cada vez, por desgracia, crece más. Claro. Es que no hay ningún protocolo hecho. Nosotros pudimos participar en el anteproyecto de ley hace un par de años,
que se hizo en el Parlamento andaluz para esa ley contra la obesidad, que eso se quedó ahí. Y bueno, propusimos algunas medidas. Una de ellas pues era consejo dietético a los padres, que son los encargados de alimentar a los hijos, y se puede hacer a través de las AMPA, de los colegios, como cosa de formación, ¿no?, a esos padres. También hay que darle apoyo psicológico a los niños y tratar desde un tema a su nivel, tratar este tema. Y ese tipo de información directa y sencilla, no hay que complicarse mucho, pues ayuda mucho, porque... Dime, sigue. No, que lo que te decía es que hay otro tipo de campañas que se basan más en los juegos y no es una cosa que después el niño venga a casa con algún tipo de lección. Claro. Entonces, lo importante Yo creo que es la educación. Hay que enseñar a comer al niño, pero principalmente tiene que aprender en casa. Claro. Por eso la información hay que dársela a los padres. Hoy día un problema muy grande es que los niños pues no va bien desayunado al colegio. Eso tiene unas connotaciones pues muy nefastas porque pierde la concentración en clase, muchos desfallecen cuando hace a lo mejor algo alguna actividad un poco vigorosa en el recreo. Claro, no puede ir con un vaso de colacao al colegio. Entonces hay que saber qué es un desayuno saludable y muchas veces los consejos que se dan son muy generales. Yo aquí hago un inciso o un hincapié en que se debe especificar más, porque cuando se tiene un problema se debe de atajar ese problema, porque si hablamos de conceptos generales, como la dieta mediterránea, como que todo el mundo tiene que comer, si es un niño, 4 piezas de fruta, eso son cosas generales que no hacen mella. Porque esa es la percepción que yo tengo por lo que veo, ¿no?, y por lo que trato. Ahora, si al niño se le dice, mira, esto equivale a esto te sirve para esto, pruébalo a ver cómo te funciona y después me cuenta. Claro, para eso necesita un seguimiento. Por eso en el caso de la obesidad se necesita, ya cuando estamos hablando de obesidad, no de prevención ni de sobrepeso, cuando estamos hablando de obesidad se necesita un equipo multidisciplinar. Y eso es lo que siempre nosotros pues queremos tratar de manifestar, ¿no?, en cualquier acto que nos dan oportunidad, cuando tratamos este asunto en el colegio médico, cuando nosotros necesitamos en atención primaria, porque nadie va a una urgencia por padecer obesidad. Claro. Entonces, si tuviéramos otro tipo de dolencia... Va por problemas que derivan de la obesidad. Claro, entonces... Otro problema que tiene esta patología es que dentro de ese equipo multidisciplinar falta la figura del psicólogo, porque a la obesidad se puede llegar de muchas formas, muchas múltiples causas, ¿no? En cualquier momento de la vida se puede manifestar la obesidad y muchas veces tiene que ver con problemas psicológicos. Entonces, para que se nos haga una evaluación psicosomática, no lo puede hacer un médico de familia, ni lo puede hacer un endocrino. Para eso estáis vosotros, ¿no? Bueno, nosotros no, nosotros damos la información. Da Eso lo tiene que realizar el psicólogo. ¿De qué forma trabajáis en ACEPO, por ejemplo, con una persona que llegue con este problema, con el problema de la obesidad y quiera ponerle solución? ¿De qué forma trabajáis con ella? Bueno, pues como estamos conversando aquí, diciéndole, bueno, qué es lo que ha hecho, qué es lo que tiene pensado, qué es lo que busca, y ponerlo un poquito en orden, porque la persona cuando llega a una asociación está desahuciada, no sabe qué hacer. Ya ha tocado muchos palos, ha probado muchas cosas, y entonces lo que nosotros nos encontramos es que cuando nos llegan la mayoría, por decir el 90 y tantos %, es que la persona no ha ido a que la valore un endocrino. Esa persona con una edad de mayor de 40 de años, que su obesidad a lo mejor la tiene desde la edad puberal, y uno va a la consulta de atención primaria y nadie le ha dicho, mira, te voy a mandar al especialista para que te diagnostique, que es lo fundamental, es lo que necesitamos. Es primero nuestra
diagnóstico de la enfermedad y reconocimiento. Y a partir de ahí, ese especialista nos puede derivar pues, a un nutricionista. Claro. El médico de familia no te puede derivar a un nutricionista, te puede enseñar que dentro de lo que es el ambulatorio, pues el consejo de dietética lo lleva el grupo de enfermería, que hay un plan para eso y uno pues se puede acoger, ¿no? Pero nosotros necesitamos esa atención especializada y eso es lo que nosotros demandamos, que se nos derive a un especialista, que se nos diagnostique y que después pues, conlleve todo lo demás. Y hay 4 especialistas básicos en este equipo. Uno de ellos es el endocrino, para descartar cualquier problema metabólico asociado o comorbilidad, como puede ser la diabetes, la hipertensión, etcétera, ¿no? Y nos tiene que dar su alta médica. Claro. Y después tenemos el psicólogo, como te he comentado, y después un especialista en nutrición, que en este caso sería un nutricionista, que sería una licenciatura. Entonces, ese especialista nos tiene que decir cómo manejar en su campo pues, los alimentos funcionales, porque a todo el mundo no le viene bien, ni tanto ingerir ciertos alimentos, como a lo mejor no tiene la capacidad económica para adquirir esos alimentos, porque curiosamente la obesidad se da cuando hay economía media-baja. En economías altas hay índices de obesidad menores. Y eso pasa en las comunidades autónomas que tiene su índice de económico más alto. Entonces vamos a ver, que yo me aclare. ¿La obesidad es algo que se puede prevenir? Se puede ¿O prevenir. el que lo lleva ya porque lo lleva en los genes lo tiene Bueno, porque lo tiene? Los genes, más que los genes, son copias de patrones de conducta, ¿no? Más que genéticamente, ¿no? Por ejemplo, si los padres son obesos, el niño no nace con obesidad, porque la obesidad genética está siempre asociada a otro tipo de síndrome. Entonces no es en sí la obesidad que nazca el niño obeso debido solamente exclusivo a la obesidad. Entonces genéticamente no está la obesidad ahí. Ahora, sí genéticamente en el sentido que se puede dañar el ADN debido pues, a lo que los progenitores pues, lleven su mala vida, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Una persona que sea consumidora de droga o tabaco, el niño en el crecimiento, en el feto, se desarrolla mal y puede tener connotaciones a la hora de nacer, ¿no? En ese sentido se puede decir que la obesidad puede tener algún efecto, ¿no? Pero no tiene por qué. Entonces, como me decía, la obesidad se puede prever y es a base de educación. La única receta que hay para tratar este problema es cambiar los hábitos alimenticios, alimenticios y deportivos, que es el último profesional que te quería tratar, porque hoy día se está hablando mucho de prescribir ejercicio físico, pero habrá que saber de qué estamos hablando. ¿Qué tipo? Claro. ¿Qué ejercicio? ¿Qué es un ejercicio aeróbico, anaeróbico? Habrá que valorar a esa persona su movilidad, porque dependiendo la cantidad de grasa podrá o no podrá realizar cierto ejercicio. Aparte también un profesional del deporte te puede decir, este ejercicio es el que más te conviene, pero a ti te gusta, puedes realizarlo, porque claro. Si yo te digo que la natación es muy buena y ahora la piscina tienes que coger 3 metros, tienes que ir tal, y es inviable, por muy buena que sea, ¿verdad? Imposible. Entonces hay que adaptarse a la persona. Eso se hace pues personalizando el tratamiento. Pues un tema yo creo que muy interesante, muy importante, del que yo creo que habría que hablar muchísimas cosas más. Nos quedamos sin tiempo, Jesús. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros por invitarme. Estoy segura de que volveremos a hablar, en este caso volverás a hablar con mi compañera Marta González, que es la que lleva este programa. Y lo dicho, gracias por haber estado con nosotros y por darnos unas pautas y explicarnos
que el tema de la obesidad, que muchas veces nos lo tomamos a risa, no es ninguna tontería y puede desembocar en cosas peores. Lo dicho, Jesús, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa. La próxima semana espero, no, estoy segura de que ya estará con todos ustedes nuestra compañera Marta, y yo aprovecho para decirles que mañana nos volvemos a ver a partir de las 7:30 de la tarde en el programa de Las Peñas. Así que hasta mañana. Gracias.